Grandes esperanzas de Charles Dickens. En una fría tarde de invierno, el pequeño Pip, un huérfano que vive con su severa hermana y su bondadoso cuñado Joe Gargery, visita la tumba de sus padres en un cementerio desolado. El viento silba entre las lápidas y el barro se pega a sus botas mientras intenta leer los nombres borrados por el tiempo. De pronto, una figura surge entre las sombras, un convicto fugitivo, sucio, encadenado y temblando de hambre. Lo sujeta por el brazo y le exige comida y una lima para romper sus grilletes. Pip, aterrorizado, promete traerle lo que pide. Aquella noche, Pip roba un poco de pan, pastel y una lima del taller de herrería de Joe. Sus manos tiemblan mientras huye hacia los pantanos. En el horizonte, la niebla lo envuelve todo con un aire de misterio y fatalidad. Encuentra al convicto, llamado Magwitch, que devora la comida con desesperación. Pip observa con una mezcla de compasión y miedo, sin saber que este encuentro marcará el inicio de su destino. Días después, soldados llegan a la casa buscando herramientas para capturar a dos fugitivos. Joe les presta su lima, y Pip teme ser descubierto. En el pantano, Magwitch es hallado y arrestado tras una violenta lucha con otro prisionero. Antes de ser llevado, el convicto protege al niño al decir que él solo robó la comida. Pip lo observa alejarse entre el barro y la niebla, sin imaginar que ese hombre volverá a su vida con un propósito inimaginable. Con el tiempo, la rutina de la herrería vuelve a dominar los días del muchacho. Pero su destino cambia cuando la señorita Havisham, una anciana excéntrica que vive recluida en una mansión en ruinas, pide la compañía de un joven. Pip es llevado a Satis House, donde descubre un mundo detenido en el tiempo, cortinas polvorientas, relojes parados y una mesa de banquete cubierta por un pastel de bodas mohoso. La señorita Havisham, vestida aún con su traje de novia, lo observa como si fuera una pieza de un juego extraño. En esa mansión conoce a Estella, una niña hermosa de ojos fríos que lo trata con desprecio. A pesar de las humillaciones, Pip queda hechizado por su elegancia. Su corazón infantil despierta en un amor imposible que lo acompañará toda la vida. Al marcharse, siente que su mundo humilde y honesto se ha vuelto gris. En su interior, nace el deseo de ser alguien más, alguien digno de ella. El tiempo pasa, y Pip se resigna a ser aprendiz de herrero con Joe. Pero una noche, un abogado llamado M.R. Jaggers llega a su casa con una noticia inesperada: un benefactor anónimo le ha otorgado una gran fortuna. Pip deberá viajar a Londres y educarse como un caballero. Su corazón late con fuerza, está convencido de que la señorita Havisham es su protectora y que todo ha sido planeado para que algún día pueda casarse con Estella. Al partir, Pip se despide de Joe con afecto, aunque con un orgullo recién nacido que lo hace sentir superior. La locomotora silba, y el muchacho mira los campos desaparecer por la ventana. Cree dejar atrás la pobreza y el pasado, sin advertir que la verdadera lucha apenas comienza, la batalla entre la inocencia de su alma y las sombras de la ambición. La niebla que cubre los pantanos parece seguirlo hasta Londres, como una advertencia del destino. Pip inicia su viaje con la inocencia de quien cree que el dinero y el amor pueden cambiarlo todo, sin saber que, al final, las grandes esperanzas también pueden destruir el corazón más puro. El carruaje se detuvo frente a los altos muros de Satis House, una construcción sombría que parecía resistirse al paso del tiempo. Pip descendió con paso tembloroso, observando las ventanas selladas y las enredaderas que trepaban como manos que querían retener el pasado. La gran puerta se abrió con un crujido largo y profundo, y una criada lo condujo por un corredor oscuro donde el aire olía a encierro y abandono. En el centro de aquella mansión detenida, la señorita Havisham lo esperaba. Sentada frente a una mesa cubierta por un banquete de bodas podrido, vestía un traje nupcial amarillento que se deshacía al roce de la luz. Los relojes estaban detenidos a la misma hora, como si el tiempo se hubiera rendido ante su dolor. Su mirada, mezcla de locura y melancolía, se posó en el muchacho con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Acércate, muchacho», dijo con voz quebrada.
quiero verte jugar con Estella. Pip alzó la vista y la vio. Estella era la belleza convertida en crueldad, su piel de porcelana, su porte altivo, sus ojos que no conocían la ternura. Desde ese momento, su destino quedó sellado. La niña se burló de sus manos toscas y sus botas de campesino, pero cada palabra suya lo fascinaba como si fueran joyas dolorosas. Jugaron cartas, y en cada mirada, Pip sintió como su orgullo y su inocencia se desmoronaban. Al marcharse, la señorita Havisham lo miró con una expresión extraña. «Vuelve mañana», ordenó. «Estella necesita seguir aprendiendo, y tú también». Durante semanas, Pip regresó una y otra vez a esa mansión donde el tiempo había muerto. Cada visita era un hechizo. Veía a la anciana rodeada de telarañas y candelabros apagados, obsesionada con aquel día maldito en que fue abandonada en el altar. Todo en la casa era un reflejo de su alma rota, y Estella era su venganza hecha carne, un corazón educado para despreciar el amor. Pip comenzó a odiar su propia pobreza. Miraba sus manos ennegrecidas por el trabajo y las comparaba con la delicadeza de Estella. Al regresar a casa, la herrería y la bondad de Joe se le antojaban vulgares. Ya no era el mismo niño que jugaba entre el barro, sino alguien que soñaba con otra vida. Cada noche, antes de dormir, veía en su mente la imagen de la mansión, los relojes detenidos y el rostro frío de la joven que lo había hechizado. Pasaron los años, y Pip se convirtió en aprendiz de herrero junto a Joe. Aún así, su espíritu seguía prisionero en Satis House. Una tarde, recibió la visita de la señorita Havisham. Ella lo observó con la misma expresión impenetrable. «Has crecido, Pip. Quizás el mundo aún tenga un papel para ti». La anciana hablaba en acertijos, y él interpretó cada palabra como una promesa. Creyó que ella, movida por compasión o por su propia nostalgia, lo preparaba para un futuro junto a Estella. La idea lo deslumbró. Pero un día, Estella fue enviada al extranjero a estudiar y aprender los modales de una dama. Su partida dejó un vacío tan grande que Pip sintió que la herrería se volvía una prisión. Cada golpe del martillo le recordaba su distancia del mundo que deseaba alcanzar. Una noche, mientras Joe dormía, Pip salió al porche y miró hacia el horizonte. La luna iluminaba la herrería y los campos silenciosos. En su corazón, la voz de Estella resonaba como una melodía cruel. Se juró que algún día sería digno de ella, que abandonaría su vida humilde y regresaría a Satis House convertido en caballero. En la mansión, la señorita Havisham seguía rodeada de su banquete descompuesto, aferrada a su vestido de novia. Las velas se consumían lentamente, pero ella no lo notaba. En algún rincón de su mente, el tiempo había quedado detenido, igual que el reloj que marcaba su desgracia. Y mientras la anciana se consumía en su melancolía, el niño al que una vez humilló soñaba con alcanzar las alturas del mundo, sin imaginar que esas alturas también podrían destruirlo. El amanecer teñía el cielo de un gris metálico cuando Pip llegó a Londres, la ciudad donde comenzaría su nueva vida. Las calles vibraban con el bullicio de los carruajes, el humo de las fábricas y el murmullo incesante de miles de almas que parecían correr sin destino. Pip observó el caos con una mezcla de temor y entusiasmo. Atrás quedaban los campos, la herrería, el rostro bondadoso de Joe. Frente a él se alzaba un mundo desconocido donde las grandes esperanzas parecían al alcance de la mano. Fue recibido por M.R. Jaggers, el abogado que administraba su misteriosa fortuna. De rostro severo y mirada cortante, lo condujo a una residencia modesta pero elegante. Pip no podía creerlo, tenía criados, ropa nueva, dinero, instrucción. Era un caballero. Aunque su alma seguía siendo la del niño de los pantanos, su apariencia comenzaba a transformarse. Las manos que antes se ennegrecían con el hollín de la herrería ahora se cubrían con guantes finos. Su compañero de habitación era Herbert Pocket, un joven amable y soñador que le enseñó los modales del buen mundo. Le hablaba de bailes, de negocios, de poesía.
Pip lo escuchaba con admiración y también con una leve vergüenza. Sabía que su educación era aún limitada, pero la idea de superarse lo impulsaba. Pronto empezó a gastar con exceso, convencido de que la elegancia compraba el respeto. Las noches londinenses estaban llenas de luces que ocultaban sombras. Pip asistía a cenas, paseos y tertulias donde se hablaba con palabras refinadas y se sonreía sin sinceridad. A veces, al cruzar los puentes sobre el Támesis, miraba su reflejo en el agua y apenas se reconocía. En su interior, un eco le recordaba la voz de Stella, fría, distante, inalcanzable. Un día, M.R. Jaggers lo invitó a su oficina, un lugar lúgubre y silencioso donde los expedientes parecían pesar más que las almas. Allí se encontraba también Mally, la criada del abogado, una mujer enigmática con una cicatriz en la muñeca y una mirada vacía. Había algo en ella que a Pip le produjo inquietud, como si una historia terrible la acompañara en silencio. Con el paso de los meses, Pip fue recibiendo cartas de la señorita Havisham, breves y ambiguas, que alimentaban su ilusión. Una de ellas contenía una sola línea. Stella ha vuelto. Esa noche, Pip no pudo dormir. Al amanecer, partió hacia Satis House. Cuando entró, encontró la mansión más deteriorada que nunca. El polvo cubría los muebles, las cortinas se habían convertido en jirones, y el reloj seguía marcando la misma hora. En el centro, la señorita Havisham lo observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Y allí estaba Stella. Había dejado atrás la infancia y se había convertido en una mujer de una belleza deslumbrante. Sus modales eran elegantes, su sonrisa impenetrable. Pip sintió como el corazón se le encendía otra vez. Ella lo trató con cortesía distante, como si hablara con un desconocido. Cada palabra suya era un golpe suave pero certero. ¿Sigue siendo el mismo muchacho de los pantanos?, preguntó, mirándolo con frialdad. Soy un caballero, respondió Pip con voz temblorosa, aunque sabía que aún no lo era del todo. Pasaron horas conversando en aquel salón donde el aire parecía haberse detenido. Cuando se despidieron, Pip notó que la señorita Havisham los observaba con una sonrisa amarga. Era como si disfrutara de su dolor, como si cada sentimiento de Pip fuera parte de su venganza contra el amor que la había traicionado. De regreso a Londres, Pip comenzó a endeudarse más y más, buscando aparentar lo que creía que Stella admiraría. La ciudad se volvió su espejo roto, una fachada brillante que ocultaba la miseria interior. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, alguien llamó a su puerta. Un hombre viejo y mal vestido entró en la habitación. Pip lo miró sin reconocerlo al principio, hasta que la voz rasposa lo estremeció. ¿No me recuerdas, muchacho? Soy el convicto. Aquel de los pantanos. El pasado regresaba, no como un fantasma, sino como una verdad que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. El anciano permanecía frente a la chimenea, iluminado por un fuego trémulo que proyectaba su sombra sobre las paredes. Pip lo observaba con creciente inquietud. El rostro curtido por el tiempo, los ojos pequeños y vivaces, la ropa gastada, y esa voz que, pese a los años, seguía resonando con la misma mezcla de rudeza y gratitud. De pronto, todo encajó. Era Magwitch, el convicto al que de niño había ayudado en los pantanos. Pip retrocedió, aturdido. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó con voz tensa. Magwitch sonrió, mostrando los huecos entre sus dientes. Vine a verte, Pip. A mí, muchacho. A mí, caballero. El joven quedó helado. En su mente, el castillo de ilusiones se desmoronó de golpe. Durante años había creído que su fortuna provenía de la señorita Havisham, que todo había sido parte de un plan para convertirlo en el hombre digno de Stella. Pero ahora entendía la verdad cruel: su benefactor era un convicto, un hombre que había vivido al margen de la ley. Su riqueza provenía del exilio, del trabajo en colonias lejanas.
Magwitch, emocionado, continuó hablando sin notar el desconcierto de Pip. Todo esto, toda tu educación, tus ropas, tu vida de caballero, todo lo hice por ti. Nunca olvidé al niño que me dio pan y esperanza cuando todos me miraban como una bestia. Pip lo escuchaba sin poder responder. En su interior, una tormenta se desataba. La vergüenza, la culpa, el miedo, y una chispa de compasión. Aquel hombre, al que la sociedad había condenado, lo miraba con ternura paternal. Pip sintió que su alma se partía en dos, la del joven orgulloso y la del niño que aún recordaba los ojos desesperados del fugitivo. Durante los días siguientes, Pip escondió a Magwitch en un pequeño apartamento. Londres estaba llena de rumores sobre la casa de un convicto fugado, y cualquier error podría delatarlos. Mientras tanto, el joven trataba de asimilar su nueva realidad. Sus sueños de grandeza se tornaron amargos. Ya no era el heredero de una dama rica, sino el hijo espiritual de un criminal. Una tarde, visitó Satis House para buscar respuestas. La señorita Havisham lo recibió en el mismo salón detenido en el tiempo. ¿Fuiste tú quien me dio mi fortuna?, preguntó con voz quebrada. Ella lo miró con sorpresa y un dejo de lástima. ¿Yo? No, Pip. Nunca tuve ese poder. Fue una ilusión tuya, y me temo que la alimenté sin querer. La anciana bajó la mirada, y por primera vez, su rostro mostró arrepentimiento. Perdóname, muchacho. No debí jugar con tu esperanza. Estela fue mi venganza contra los hombres, y tú fuiste su víctima más inocente. Pip salió de la mansión con el alma destrozada. El amor que lo había impulsado, el dinero que lo había elevado, todo se desvanecía entre las ruinas de un pasado mal entendido. Aún así, en el fondo de su corazón, sintió el deseo de redimirse, de ser digno no de una dama, sino de su propia conciencia. De vuelta en Londres, decidió ayudar a Magwitch a escapar. Junto a su amigo Herbert, ideó un plan, esperarían el momento oportuno para abordar un barco que lo llevaría fuera de Inglaterra. Pero los días pasaban con una tensión insoportable. Pip se convirtió en un fugitivo más, perseguido por la sombra de su propio origen. Una noche, Magwitch le habló con serenidad. Pip, tú eres lo único bueno que hice en mi vida. No te avergüences de mí. El dinero se acaba, las apariencias también. Pero lo que hiciste aquel día, cuando eras un niño, eso fue pureza. Pip sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que aquel hombre, en su rudeza, tenía un corazón más noble que muchos caballeros. Por primera vez, dejó de verlo como un peso y comenzó a tratarlo como a un padre. Afuera, la niebla londinense cubría las calles. El sonido lejano del río parecía anunciar el destino que se acercaba. Pip sabía que, más allá de la vergüenza, lo esperaba una redención, aunque tuviera que pagar un precio alto. Y mientras el fuego se apagaba lentamente en la chimenea, comprendió que las sombras del pasado nunca desaparecen, solo cambian de forma para recordarnos quiénes fuimos y quiénes elegimos ser. El aire de Londres parecía más denso aquel día, como si las calles guardaran el peso de todos los sueños rotos que alguna vez se habían alzado entre sus ladrillos. Pip caminaba con paso lento, observando cómo la niebla se deslizaba sobre los adoquines, y pensaba en todo lo que había perdido en su búsqueda por ser alguien distinto de aquel muchacho pobre que jugaba entre los pantanos. Las cartas de Joe y Biddy, las noches en vela junto a Magwitch, las promesas que se deshicieron entre las manos, todo lo había conducido a esa madurez silenciosa que ahora lo envolvía. Magwitch, su benefactor, había muerto poco después de su condena, y Pip había sostenido su mano hasta el último suspiro. Aquel criminal, que en su niñez había sido su más oscuro miedo, terminó siendo su maestro más noble. Antes de morir, Magwitch alcanzó a escuchar que su hija, Estela, vivía. En esa revelación, Pip comprendió que las vidas de todos ellos estaban unidas por la invisible fuerza del destino.
Cuando Pip regresó a su antiguo hogar, halló el campo cambiado, pero en esencia igual. Joe, siempre bondadoso, lo recibió sin rencores, con los mismos ojos limpios de quien nunca conoció el resentimiento. Biddy, ahora su esposa, cuidaba de un niño que llevaba su nombre. Pip lo observó con ternura y una punzada de melancolía. Aquel pequeño representaba todo lo que él había deseado ser, y todo lo que la inocencia puede conservar cuando no la corrompe la ambición. Pasaron los años. Pip trabajó con discreción, sin riquezas ni prestigio, pero con una paz que jamás había sentido. Aprendió que la verdadera grandeza no se mide por el linaje ni por el oro, sino por la pureza de las intenciones. Su alma, antes desgarrada por la vanidad, se había templado en el fuego del arrepentimiento. Un día, al caer la tarde, Pip sintió el impulso de visitar las ruinas de Satis House, la mansión donde su destino cambió para siempre. Las zarzas habían devorado los muros, las ventanas estaban rotas, y el polvo cubría los restos del esplendor de Miss Havisham. Entre los escombros, la vieja habitación del banquete aún conservaba el aroma agrio de la descomposición y del tiempo detenido. Allí, entre las sombras, vio una silueta femenina que parecía esperar algo. Era Estella. Habían pasado años desde su último encuentro. Su mirada ya no era la de la joven altiva que había jugado con su corazón, sino la de una mujer herida por la vida. Su matrimonio con Drum le había sido una cadena, y su muerte, una liberación silenciosa. La soledad la había transformado, limando el orgullo y abriendo grietas por donde asomaba la compasión. «He pensado mucho en ti, Pip», dijo ella con voz temblorosa. «En lo que fui, y en lo que te hice». Pip la miró con ternura. Ya no quedaba rencor, ni ilusión romántica, solo una comprensión profunda. Le ofreció la mano, y ella la aceptó. Caminaron juntos por el jardín en ruinas mientras la luz del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y violetas. En aquel silencio compartido, ambos sintieron que el pasado, con sus errores y sus penas, quedaba atrás como un viejo sueño. ¿Seremos amigos?, preguntó ella. «Seremos más que eso», respondió Pip. «Seremos dos almas que aprendieron lo que vale una esperanza verdadera». Al alejarse de las ruinas, el viento sopló entre los árboles con un suspiro que parecía bendecirlos. Pip comprendió entonces que sus grandes esperanzas no estaban en el lujo, ni en el reconocimiento, ni en Estella misma, sino en el poder de amar sin esperar recompensa. Las sombras de la noche se extendieron sobre Londres, pero dentro de Pip ardía una luz serena, una llama que no dependía de nada exterior. Había cerrado su círculo. La ambición había dado paso a la humildad, el deseo a la comprensión, y el orgullo a la gratitud. En la vastedad del mundo, Pip era al fin libre. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.